¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Bueno, estamos aquí interrumpiendo un poquito las vacaciones, estos días de descanso, previos ya, en mi caso, al inicio de la Vuelta Ciclista a España con la cadena COPE, y a partir de aquí volver ya también con el día a día del podcast, evidentemente, y la colaboración en los medios de comunicación hablando de fútbol, porque esto empieza ya y hago un poquito esta interrupción. Creo que van a haber más, viendo el final del mercado, con el Fútbol Club Barcelona para hablar un poquito, para valorar lo que, bueno, pues es ya un secreto a voces, comentado por todos, y una revolución sin duda en este mercado, que es el fichaje de Rodri por el Fútbol Club Barcelona. Se va a cerrar todo, parece, según me comentaban esta tarde, en 55 millones de euros más una cifra en variables, algo parecido, exactamente no tengo los números, pero va alrededor de estas cifras. Y a partir de aquí, pues Rodri va a fichar por el Fútbol Club Barcelona, parece que con un sueldo importante, alrededor de los 15 millones de euros por temporada, dinero que es un sueldo importante, insisto, aprovechando el Barça que está en Fair Play 1-1 este verano, quiere hacer esa inversión importante. ¿Y qué os voy a decir? Pues que prácticamente va a ser un vídeo de todo buenas noticias con este fichaje. Tenéis un vídeo, un capítulo, llamadle como queráis, dependiendo si nos escucháis en YouTube, en Spotify o la plataforma que sea, iVoox, etcétera. Un capítulo donde yo decía que debían haber 3 fichajes, que eran 3 oportunidades de mercado, y acabábamos con los problemas de facto, ¿no?, que tenía este mercado para el Fútbol Club Barcelona. Uno era el fichaje de Laporte. Sabéis que esto ha sido una opción real durante mucho tiempo, que no ha acabado de quedar muy claro si esa cláusula era de 12 millones de euros o no, como parece que ofrecía el propio Laporte y representantes. A mí, en este caso, hay una muy buena noticia, es que el Barça parece que apuesta por Álvaro Cortés, el central, joven central, del que hablamos aquí en el tramo final de temporada, y a mí me parece que tiene unas condiciones excelentes para jugar en el primer equipo del FC Barcelona. Me parece que es un jugador muy interesante y creo que a Flick también le gusta mucho, por lo tanto, siempre la cantera por delante en ese sentido, ¿no? Pero siempre y cuando no sea un crack diferencial, un balón de oro, del que ahora hablaremos. Entonces, Cortés, buena apuesta, adelante. El otro era Oyarzábal, para solucionar el tema del delantero centro que se está poniendo en chino o mandarino, como se veía venir con Julián Álvarez, y creo que es evidente que lo de Julián no se va a hacer y que el Barça, vamos a ver cómo actúa, porque ya habrá tiempo de valorar lo de Ferran Torres. Si queréis, la semana que viene hacemos otra actualización a la posible salida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Y como yo sigo diciendo que es un jugador útil, como he dicho siempre, pero es verdad que las acciones del futbolista me han ido cambiando un poco el punto de vista al respecto. Y finalmente decía el fichaje de Rodri, ya oportunidad de mercado. El Barça no se puede permitir que Rodri esté en el mercado y mínimamente no sondear al futbolista para ficharlo, para hacer una intentona, una aproximación, llamadlo como queráis, me da igual. Pero es un jugador que es un balón de oro. Se te acaba de lesionar un jugador como De Jong, con una rotura de ligamento, que evidentemente este fichaje de Rodri por el Barça deja claro, ¿no?, que ellos en el club tienen claro que esto va para largo. Yo creo que más, o 6 meses, alrededor de 6 meses, y vamos a ver en qué situación queda De Jong después de este fichaje de Rodri, y a partir de aquí el Barça tenía que intentarlo. ¿Qué ha hecho el Barça? El Barça lo ha intentado, y me parece un acto de responsabilidad importante. Creo que el director deportivo Deco, la Secretaría Técnica, ha aprovechado una posición de ventaja respecto a las relaciones con el City para empezar, y dos, ha aprovechado la indecisión por parte del Madrid a la hora de ir a por este jugador que, bajo mi punto de vista, y no solo de mi sorpresa, solucionaba parte o gran parte de los problemas que venimos apuntando, o equilibraba definitivamente a una plantilla de mucho talento como es la del Madrid, llena de individualidades, y poca conectividad colectiva, ¿no? Yo creo que así lo sabía Mourinho. Parece que él pidió este fichaje de Rodri, sabiendo que Rodri iba loco por fichar por el Madrid. Yo, en el capítulo este donde hablaba del posible fichaje de Rodri, ya os comenté, ¿no? Creo que quiere fichar por el Madrid, pero el Barça tiene la responsabilidad de acercarse y ver qué pasa, porque es un jugador que encajaría como un guante en el sistema Barça, de hecho mucho mejor en el sistema del FC Barcelona de juego que en el del Real Madrid, y menos con José Mourinho, o más con José Mourinho como entrenador. Dicho lo cual, la situación, ¿no?, se ha ido orquestando hasta un nivel donde parece que el Madrid no ha acabado de dar el paso, donde había una negociación importante, muy avanzada, pero que el Madrid no acababa de dar el paso con el propio futbolista, que a todo ello
El City parece que sale del City una llamada al propio Fútbol Club Barcelona donde se le dice, oye, Rodri se quiere ir, os interesa meteros aquí. El Barça aprovecha esa indecisión del Madrid y se acerca al futbolista. Hay una primera conversación ya final del Mundial en Estados Unidos donde aparece Laporta también hablando, ¿no?, con dirigentes del City, donde se habla también con el entorno del propio futbolista en ambiente de Federación Española de Fútbol, de Selección Española. Ahí parece que el Barça, oye, querrías venir, ¿no? El jugador no hace ascos tampoco a fichar por el Barcelona. Él tiene claro que quiere fichar por un club español sí o sí, abandonar Inglaterra, volver a casa a sus 30 años. Acaba de hacer el 22 de junio 30 años, el Balón de Oro que va a fichar el Barcelona. Y, bueno, pues la situación es la que es. Durante semanas se negocia, el Barça se va haciendo aproximaciones hasta que llega un punto donde el Barça decide apretar un poco más. Parece que jugadores como Lamine Yamal, como Eric García, muy cercanos a Rodri, también empujan al propio futbolista que se vista de azulgrana. Parece que hay una conversación con Pep Guardiola donde Rodri le pregunta a Pep Guardiola dónde cree que su fútbol encajaría mejor y Rodri le explica que tiene dudas y Guardiola le dice, mira, creo que tu fútbol encajaría claramente mejor en el Barcelona. Todo ello va sumando poco a poco, va empezando a hacer los dientes largos a Rodri, que el Madrid no se acaba de decidir, y ahí llega, ¿no?, una conversación telefónica de Hansi Flick, que para mí es un activo brutal del Fútbol Club Barcelona a día de hoy. Que te llame Hansi Flick es como en la época de Guardiola, ¿no? Que te llame Guardiola, te acaba de convencer de todo, y que acaba de convencerle 100%, ¿no?, sobre su función como titular indiscutible en el Fútbol Club Barcelona, uno, y dos, le hace ver que esta plantilla va necesitada de veteranía, de liderazgo, de jugadores ya con experiencia, ganadores de un Balón de Oro, ganadores de un Mundial, de una Eurocopa, de una Champions, de la Premier League, como es Rodri, ¿no? Y ahí Rodri parece que se acaba de convencer. Solo exige que se le respete ese acuerdo que tenía de 15 millones de euros, parecía, ¿no?, que ese acuerdo iba a llegar ahí con el Madrid de 15 millones de euros, y da el sí al Barça. Esa es la realidad. Y esta misma tarde Barça hace una primera oferta al Manchester City, parece que el City la rechaza, una posterior oferta donde, insisto, en estas cifras que os he dado, parece que hay acuerdo, entente, entre los dos clubes. Más o menos, saltándome el flujo de influencias que pueda tener Florentino Pérez a su alrededor, que parece que ha jugado un papel también bastante clave, es lo que ha pasado, o parece que ha pasado, ¿no? A mí me parece que es un fichaje de manual, me parece que es un movimiento estratégico de mercado de 10 del Barça, me parece que es uno de los mejores movimientos de mercado de la historia moderna del club, así de claro os lo digo. El mejor jugador del pasado mundial, completamente recuperado esos problemas de rodilla, un jugador completamente diferencial, de los que no hay otro en el mundo, que era un movimiento que en el Madrid iba a equilibrar la plantilla de forma extraordinaria, que se entiende perfectamente con los jugadores del Barcelona y que al Barça le da, ahora lo repasaremos, un sinfín de posibilidades tácticas que hasta ahora el Barça explotaba, pero que creo que van a ser claramente aumentadas, porque lógicamente la presencia de Rodri va a mejorar a la plantilla seguro, segurísimo. Para el Madrid es un golpe muy duro, muy duro. Es un golpe... a mí he leído esta mañana que Florentino Pérez lleva un cabreo importante con este tema de Rodri. Si es así, no entiendo nada, porque está claro que las dudas con el fichaje de Rodri vienen desde el punto de vista de que Rodri da el apoyo o decide que Enrique Riquelme puede utilizar su nombre, ¿no?, para ser jugador del Real Madrid si gana las elecciones. Parece que esto no sienta bien a Florentino Pérez, pero aún así se negocia. Mourinho apuesta por su fichaje. ¿Quién va a decir que no al fichaje de Rodri hoy en día? Si es que yo creo que son 5, 6 jugadores a los que ningún entrenador puede decir que no en el mundo del fútbol de hoy en día, y uno de ellos, sin duda, es Rodri. No tengo la menor duda sobre ello. Cualquier entrenador, cualquier equipo querría fichar a este futbolista que es completamente diferencial en su posición, como lo fue en su día Sergio Busquets en la posición de mediocentro en su prime en el Barça, ¿no? En un momento, además, que a los 30 años de hoy en día un futbolista es la edad perfecta, ¿no? En otra época diríamos, ostras, ficha un poco tarde, ¿no? Ahora es perfecto fichar a un jugador de 30 años que tiene, pues eso, 4 o 5 años al máximo nivel, si no hay lesiones, esperemos que no,
pues de forma diferencial, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, parece que algo ahí ha habido a nivel de influencias, de gente cercana al propio Florentino Pérez. No lo sé muy bien, prefiero no hablar tampoco en ese sentido porque no conozco la actualidad ni el entorno del Real Madrid igual que el del Fútbol Club Barcelona, esa es la realidad, pero sí que está claro que algo ha pasado ahí. Yo no me creo, y no quiero hacer de menos al Barcelona, pero vamos, Rodri estaba hecho por el Madrid, Rodri quería fichar por el Madrid, se conocía, se sabía que era un futbolista, ¿no? Que lo tenía clarísimo y que era su prioridad. Y no pasa nada, esto es la realidad. Oye, fantástico movimiento del Barça. Y seguramente si el Barça hubiera hecho un movimiento más serio por Cucurella hubiera sido hubiera sido más prioridad del Barça que el Madrid para él, ¿no? Pero ahora mismo está clarísimo, ¿no? Que el Madrid no ha hecho los deberes y que el Barça ha trabajado muy bien en silencio y que ha jugado una baza que para mí es muy interesante futbolísticamente, que es la baza de tienes un equipo hecho, campeón, una estructura donde ya encajas en la selección española al lado de Pedri y de otros futbolistas que ya conoces, con Lamine y compañía. El juego, como decíamos antes, te va como anillo al dedo, por lo tanto, a partir de aquí te vamos a respetar el dinero, que el Barça hace una apuesta importante a nivel de sueldo por fichar a este futbolista, no es para menos, estás fichando un Balón de Oro, tienes que pagarlo, el Barça si quiere estar en esta liga tiene que pagar esta cantidad de dinero y a partir de aquí pues es un fichaje estratégico, un golpe al Madrid y a la línea de flotación tremenda, no hay muchos futbolistas ahora mismo, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, que te puedan equilibrar un centro del campo como con la necesidad, ¿no? Para mirar los partidos de cara como tiene esa necesidad el Real Madrid. Desde que se fue Toni Kroos el equipo está completamente roto y el Barça incorpora una pieza que tácticamente, y ahora vamos a entrar a ello, es un fichajazo. Primero porque la lesión de De Jong te generaba dudas. Yo ya sé que para muchos no, pero la realidad es que para Hansi Flick De Jong es muy importante. Al lado de Pedri y seguramente es el jugador que permite que Pedri pueda jugar en esa base, ¿no? Y sea tan determinante en esa posición como no lo llega a ser en la selección española de la Fuente. No pasa nada, en el Barça es mucho mejor futbolista Pedri que con España, por esa particularidad un poco diferente de cómo juega ese doble medio centro, ¿no? En el que juega el Fútbol Club Barcelona. Dicho esto, es interesante porque yo creo que el fichaje de Rodri te plantea jugar con un solo medio centro, porque es tan bueno, equilibra tanto el juego, te permite jugar tan cerca de la portería contraria, recuperar tantos balones, mirar el fútbol de cara. Es que es un jugador tan completo a todos los niveles que me da la sensación que Flick se lo puede plantear, ¿no? De decir, oye, pues voy a utilizar un futbolista más con lo vertical que es y con lo ofensivo que es para jugar un poquito más adelantados y que él sea el último mediocentro, ¿no? Y sacrifico el doble pivote y adelanto un poco más a Pedri o le voy a dar un poquito más de libertad a Pedri. Muchas veces con De Jong era De Jong el que rompía líneas y el que a veces Pedri tenía que resguardar la posición, ¿no? Con Rodri es un jugador mucho más posicional. Creo que el Barça va a poder, ¿no? Ese resquicio que hemos tenido desde que Hansi Flick es entrenador del Barça, ¿no? Que no se ha acabado de limar, de tener la posesión de los partidos cuando toque, ¿no? Y poder ser vertical como idea de juego, con el rock and roll del que hablamos, pero tener el partido en la cabeza para tener posesión, toque y calma cuando toca también, ¿no? Y yo creo que con Rodri todo esto el equipo lo gana, ¿no? Mejora De Jong si quieres jugar con el doble medio centro, es evidente. Para nada estoy de acuerdo en esa teoría de que frena la progresión de Bernal. Para mí la cantera es una prioridad, la Masía es una prioridad, ya me conocéis, lo sabéis, lo tenéis claro. Yo también, no sé, solo faltaría. Pero creo que le va a ir muy bien a Bernal pasar estos años al lado de Rodri. Vas a perder a Casado y no tienes a De Jong, por lo tanto, un refuerzo en el centro del campo de este nivel o de nivel titular indiscutible no era tan fácil de conseguir en la cantera con rendimiento inmediato. Ahí había algo que hacer. Bernal parecía que iba a ser el titular. Bernal es un gran jugador que lo va a hacer muy bien, es un jugador seguro de futuro para el Barça, es un jugador de presente ya. Es un jugador que no solamente puede jugar en la base, por lo tanto, vamos a ver si la llegada de Rodri, insisto, nos permite ver no solamente a Pedri más avanzado, sino también a él más avanzado. Es verdad que en el tramo final de temporada vimos a Gavi en la base en los últimos partidos y a mí me pareció por lo menos ilusionante ver a Gavi ahí. Es muy posible que esta llegada de Rodri no nos permita ver tanto a Gavi en esa posición, eso es cierto. Y para mí es el gran perjudicado del fichaje. Seguramente os sorprende esto que os estoy diciendo, pero es la sensación que tengo, porque Fermín
va a jugar mucho arriba, Olmo también, la banda se han hecho, hay mucha competencia, cada vez más competencia de hecho con la rotación de banda, ¿no? Con Gordon, Rafinha y compañía. Entonces, creo que Gavi es el gran perjudicado, doy por hecho que Casado va a salir sí o sí, de hecho el Barça parece que espera una gran venta a Arabia Saudí de 40 millones, otra cosa es que él quiera finalmente, ¿no?, aceptar esos 40 millones o no en un momento determinado. El club los quiere aceptar, que él se quiere ir a Arabia, que me refiero, ya me entendéis. No sé, yo creo sinceramente que todos son buenas noticias y elevas el nivel de la plantilla de forma inmediata. O sea, estás incorporando una realidad a todos los niveles. El Barça hasta ahora había fichado 2 jugadores interesantes para lo que quiere Hansi Flick, lo hemos analizado del derecho y del revés, ¿no? En este podcast y en este canal. Hemos hablado 50.000 veces de ello, con Adeyemi, con Gordon, la verticalidad, la presión alta, jugadores de este perfil, que atacan bien los espacios, jugadores que tengan esa capacidad, esa rapidez, esa velocidad, ese trabajo sin balón, se quiere recuperar cada vez más cerca de la portería contraria, y eso está muy bien, Flick lo tiene clarísimo, faltó también incluso capacidad, ¿no?, goleadora en la última temporada. Está claro que ha reforzado ese bloque arriba, pierdes a Lewandowski, por lo tanto pierdes gol, y a la espera de ver si se resuelve el tema Julián, que para mí este es el gran melón y la gran cagada. Se empieza a vislumbrar ya que va a ser una gran cagada, vamos a esperar a lo que queda de mercado, pero yo creo que esto cada vez se está poniendo más difícil, ojalá me equivoque, porque creo que el error fue dejar escapar a Lewandowski demasiado pronto, que aún te podía hacer esa función de una última temporada aportándote goles, etcétera, desde el banquillo, y no mover o dejar que el melón Ferran Torres se te fuera creciendo, más allá de sus actos, que estoy de acuerdo con vosotros en los que pensáis así, que se ha equivocado en la última semana o las últimas semanas y a mí no me está gustando absolutamente nada de su actitud. Pero sí que es cierto que desde un punto de vista, ¿no?, futbolístico, simplemente de necesidad, está muy claro que quizá tenías que tener mucho más avanzado, mucho más claro lo de Julián Álvarez antes que hacer según qué movimientos que te van a perjudicar, porque si te quedas ahora sin Ferran y sin Lewandowski y sin Julián Álvarez, creo que el Barça va a tener un problema arriba. Entonces, a falta de eso, me parece que el mercado es un 10 absoluto. Y lo de Rodri es espectacular, porque además lo del central, yo sinceramente estoy con Flick. Creo que no hacía falta fichar al central, y menos si era Bastoni a ese precio, porque tienes a Cortés, tienes a Eric García, tienes a Gerard Martín, tienes a Koundé, tienes a Araujo. Si sale Araujo, ya veríamos, ¿no? Entonces sí que ahí fichabas a Laporte, un poco lo que decíamos en aquel episodio, ¿no? Pero si no, oye, está bien, ¿no? No pasa nada. Parece que tienes la defensa bien cubierta y el bloque final, con Cubarsí, evidentemente, como líder, como mariscal, pero está claro que el año pasado se acabó mejor defensivamente de lo que se empezó y el equipo fue a más. Espero que el año que viene, o este año ya, se empiece de la misma manera. Entonces yo creo que el mercado es muy bueno y lo de Rodri es como, ¡pua!, es que es una ilusión, ¿no?, brutal para el aficionado y una mejora de la plantilla, un salto de calidad impresionante con un centro del campo que es que no te lo acabas, ¿no? Y yo creo que el punto epicéntrico, ¿no?, de este proyecto siga siendo, ¿no?, con tanta verticalidad el centrocampismo. Me parece que a este equipo, sello Barça igualmente, ¿no?, con Hansi Flick, que lo ha evolucionado, me parece que es importante, ¿no?, que el centrocampismo sea el punto donde tienes o reúnes la mayor calidad global de la plantilla por posiciones, más allá evidentemente de la calidad individual de Lamine Yamal como crack diferencial de la plantilla. Me parece que es un fichajazo y vamos a ver qué pasa ahora con el delantero centro y vamos a ver qué pasa con el Madrid, porque yo sinceramente estoy muy sorprendido y quiero ver cómo reacciona el Madrid, porque renueva a Vinicius, que esto me parece que es interesante para el Madrid y creo que necesario para el Madrid. Ficha a Diomandé por una cantidad que para mí es una locura. O sea, a mí me suena a fichaje de Dembélé. Con 4 ratos pagamos una barbaridad económica. Yo entiendo que esto del mercado cada vez es más difícil, la inflación Premier, etcétera, pero pagar estas cantidades de dinero, el riesgo es enorme. O sea, claro, si después te gana 3 Champions o te marca no sé cuántos goles y es un jugador diferencial, va a parecer barato, pero el riesgo con un jugador tan joven es altísimo. Es altísimo. Altísimo. Y no lo estás fichando. Bueno, claro, Vinicius también costó 60, creo, millones, con 16 años, jugó 2 temporadas abajo, ¿no?, en categorías inferiores, fue subiendo. Lo puedo entender todo esto, pero me parece que el riesgo es enorme, porque si va a llegar ya con Vitola de crack inmediatamente para jugar en el primer equipo, o te lo hace muy bien, que es muy bueno este chico, pero o te lo hace muy bien o la presión va a ser enorme. Y a la vez sigues teniendo el centro del campo, que es tu principal problema,
descubierto o medio, o un poquito más cubierto que el año pasado, porque has echado a Bernardo Silva, que te puede hacer ese rol, como habíamos explicado aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, porque no está siendo malo, ¿eh?, el mercado del Madrid en líneas generales, pero esto ha sido un golpetazo importante. Es verdad que las temporadas después no se explican desde el mercado. No comentamos nosotros el error que se cometió en el Madrid cuando se fichó Mbappé, que parecía que se iban a comer el mundo solamente por los nombres, sino vamos a tocar con los pies en el suelo, a estar felices si se tiene que estar feliz, por supuesto. Eso solo faltaría, es un gran movimiento, hay que felicitar a la dirección deportiva. Yo creo que además el nivel de precio de mercado no es caro, el fichaje de Rodri, para lo que es, pero después hay que demostrarlo en el terreno de juego, ¿no? Vamos a ver cómo acaba lo de Julián o el delantero centro, que sea, porque yo es que insisto que creo que ahí tiene que haber un movimiento. En el club se dice que no, que si no va a ser Julián, no va a salir Ferran Torres y nadie. Vale. Yo creo que faltará un poquito de gol, pero puede funcionar, ¿no? Con el falso 9 y la rotación constante de las posiciones de ataque, un poco la idea de Hansi Flick en la cabeza. Pero si sale Ferran, eso va a ser un golpe fuerte, duro, importante y creo que incluso un error. Un error por parte de la planificación de la dirección deportiva, que tanto se ha movido muy bien con Gordon, con Adeyemi y con Rodri. Aquí vamos a ver cómo acaba. Pero vamos a poner las notas a final de mercado. Es una sensación inicial. Hoy es un día para estar contentos con este fichaje de Rodri por el Barça. Sigo con mis vacaciones. Cuidaros mucho. Un abrazo fuerte. Adiós.